Bueno, hoy empezamos con El arte como artificio de Víctor Shklovsky. Es un texto de 1916. Es un artículo donde él discute algunos postulados de Potemnia, que es un filósofo y lingüista ruso anterior, ¿no? Pertenece a un momento anterior, y sobre todo con la corriente simbolista, es decir, con una manera de entender la literatura y el arte. Toda esa discusión nosotros la vamos a ver, pero parcialmente, porque sobre todo lo que nos interesa son esos momentos donde Shklovsky cristaliza el concepto de singularización, ¿no? Este procedimiento que sería el procedimiento fundamental de la literatura según su propia concepción de las cosas. Este es un texto que ustedes van a ver en teoría crítica, literaria, o sea, lo van a ver en toda su complejidad. Entonces nosotros, así como hacíamos con Jacobson, que nos centrábamos sobre todo en la idea de función poética, lo que más nos interesa acá es esta idea de extrañamiento, el concepto de ostranenie, decíamos en otras clases, de singularización. Sería el procedimiento principal del arte. Vamos a ver cómo llega ahí y vamos a tratar de entender un poco su esquema de pensamiento. Entonces, el texto empieza diciendo, la poesía es el pensamiento por medio de imagen, ¿no? En este diálogo con Potemnia, esta es una idea de Potemnia. Más adelante también recupera otras citas, dice, la poesía es una manera de pensar y de conocer, es una economía de fuerzas mentales. Estas son las ideas de Potemnia que va a discutir Shklovsky. En principio, a partir de la poesía lírica, dice que no sería una manera de pensar por imágenes, dice la definición no cierra. La poesía lírica, esta poesía sentimental, no está construida necesariamente a partir de imágenes. Entonces, está bien, y de todas maneras está discutiendo con Potemnia que su trabajo no, es inacabado, ¿no? Es decir, entiendo que él fallece antes de terminar de establecer su teoría, con lo cual efectivamente la poesía lírica había quedado fuera de su estructura teórica. Pero bueno, más allá de la cuestión de la poesía lírica, de todas maneras, la discusión va a pasar por que la imagen para Shklovsky es una figura retórica entre tantas, y lo importante sería procedimiento que, más allá de las figuras con las que trabaje, produzca una forma específica de percepción estética. Vamos a llegar a ese punto, ¿no? Ahora bien, discute entonces esta idea de Potemnia de que la poesía es el pensamiento por medio de imágenes, pero sobre todo cierto otro enunciado que deriva de este inicial, que es: el arte es ante todo creador de símbolos. Y acá está entonces la discusión con el simbolismo. Dice, el arte es ante todo creador de símbolos. Esta última definición ha resistido y sobrevivido al derrumbe de la teoría en la que estaba fundada. Se la encuentra fundamentalmente en la corriente simbolista, ¿no? Entonces, esta idea de arte por imágenes, dice Shklovsky, corresponde con el simbolismo para quien una imagen es igual a un símbolo, ¿no? A esta posibilidad de establecer una correspondencia entre un objeto y un concepto, por lo general abstracto, un concepto X, ¿no? Por ejemplo, si en un texto aparece un río, entonces ese río no habría que leerlo en términos de su literalidad para la corriente simbolista, sino que significa otra cosa, puede significar la vida. Una paloma blanca no es una paloma blanca, en realidad está representando a la libertad. Entonces, esta idea es la que discute Shklovsky y intenta bajarle el precio a la imagen como procedimiento. Dice, es una figura entre otras. Vamos a recortar algunos ejemplos que son interesantes para ir pensando todas estas cuestiones. Dice en la página 57, dice Shklovsky, el objeto puede ser, primero, creado como prosaico y percibido como poético, y segundo, creado como poético y percibido como prosaico. Esto indica que el carácter estético de un objeto, el derecho de vincularlo a la poesía, es el resultado de nuestra manera de percibir. ¿Se acuerdan lo que Eagleton le criticaba al formalismo ruso? Bueno, básicamente que no veían esto que Shklovsky dentro del formalismo está enunciando de manera muy clara. Es decir, nosotros tenemos conciencia de que un texto, a partir de los distintos procesos históricos, puede modificar su estatus y pasar de poético a prosaico o de prosaico a poético. Prosaico entendemos como lo que no es poético, ¿no? Él va a hablar de lengua prosaica y va a estar refiriendo a la lengua corriente, al habla cotidiana
que no está trabajada estéticamente. Ahora bien, dice, atendiendo esto, lo que nosotros tenemos que pensar son aquellos procedimientos que están construidos artificialmente en función de que nuestra percepción del texto sea una percepción estética. Entonces, entendiendo aquello que Eagleton marcaba como un déficit, Shklovsky pone el foco en otro lado, ¿no? Dice, nosotros llamaremos objetos estéticos, en el sentido estricto de la palabra, a los objetos creados mediante procedimientos particulares cuya finalidad es la de asegurar para estos objetos una percepción estética. Entonces, este fragmento está dentro del contexto de esa discusión con Potemnia, de esa discusión con el simbolismo, en el sentido de no nos interesa leer específicamente las figuras retóricas en sí, sino el procedimiento a partir del cual se genera una percepción estética. Este procedimiento puede usar diversas figuras retóricas, la imagen, la metáfora. Él va a decir, un poco más abajo dice justamente esto: la imagen poética es un recurso, entre otros, dice, la imagen como medio y con respecto a su función es igual a los otros procedimientos de la lengua poética, igual al paralelismo simple y negativo, igual a la comparación, a la repetición, a la simetría, a la hipérbole, igual a todo lo que se considera una figura, ¿no? Entonces, esto es importante para entender esta discusión con el simbolismo. Después, un poco antes recuperaba y lo recorto acá para explicarlo porque por ahí puede quedar confuso. Esta idea del simbolismo, yo decía, del símbolo para el cual un objeto queda asociado con determinada representación. Dice, para el simbolismo, para Potemnia, imagen igual símbolo igual facultad de la imagen de llegar a ser un predicado constante para sujetos diferentes. Digo, lo recorto porque por ahí queda confuso para entender la dinámica del símbolo. ¿Qué significa esto de un predicado constante para sujetos diferentes? Bueno, volvamos al ejemplo de la paloma blanca. Entonces, la paloma blanca sería ese predicado constante, ese elemento que aparece ahí en la poesía porque es un motivo poético, la paloma, ¿no? Que simboliza qué cosa. Bueno, sujetos diferentes. Puede ser la libertad, puede ser la pureza, puede ser lo que fuere, pero siempre bajo la idea de esta correspondencia entre un objeto y un concepto, ¿no? En cambio, para Shklovsky hay dos tipos de imágenes. Esta correspondería con un tipo de imagen que sería una figura entre tantas. Ahora, hay otra manera de concebir la imagen y acá empieza a aparecer el punto de tensión más interesante. Dice, Potemnia no pudo percibir que existen dos tipos de imágenes. La imagen como medio práctico de pensar, como medio de agrupar los objetos, que sería lo que está recuperando Potemnia, y la imagen poética, medio de refuerzo de la impresión. Esta es la que le interesa a Shklovsky especialmente, la imagen como medio de refuerzo de la impresión y que va a quedar vinculada con ese procedimiento de extrañamiento o de singularización. Ahora lo vamos a ver un poco más adelante. A partir de acá ya empezamos a acceder al pensamiento específico de Shklovsky, donde va a hacer sus propios despliegues, que son los que nos interesan particularmente, ¿no? En la página 59 él habla de la diferencia que opone las leyes de la lengua cotidiana a las de la lengua poética. Ahí hay ya una gran diferenciación que para el sistema de pensamiento de Shklovsky es fundamental. Dice, por este motivo debemos tratar las leyes de gasto y de economía en la lengua poética dentro de su propio marco y no por analogía con la lengua prosaica, ¿no? Es decir, habría algo en términos de cierta especificidad que sería irreductible de la literatura. Por un lado estaría la lengua corriente y por el otro lado estaría la lengua poética. Esta diferenciación es importante porque estos dos sistemas, el de la lengua poética y el de la lengua prosaica, van a ser explicados por distintos procesos. La lengua prosaica va a quedar asociada con el proceso de automatización, es una lengua alienante, y la lengua poética va a quedar asociada con este procedimiento que puede sacudir esa alienación y sacar del automatismo, ¿no? Dice,
Las leyes de nuestro discurso prosaico, con sus frases inacabadas y sus palabras pronunciadas a medias, se explican por el proceso de automatización, ¿no? Y está este ejemplo ¿no? En el discurso cotidiano. Por ejemplo, las montañas de Suiza son lindas, quedan reducida a una sucesión de letras porque solo nombramos la primera parte o solo percibimos la primera parte. Se encabalga todo de una manera que no podemos ver las palabras, la constitución física, los morfemas. Es un sistema alienante. Dice más adelante, el objeto pasa junto a nosotros como dentro de un paquete. Sabemos que él existe a través del lugar que ocupa, pero no vemos más que su superficie. Bajo la influencia de una percepción de ese tipo, el objeto se debilita. Y dice un poco más abajo, y este análisis en algún punto cobra cierta dimensión filosófica. Dice, la automatización devora los objetos, los hábitos, los muebles, la mujer y el miedo a la guerra. Si la vida compleja de tanta gente se desenvuelve inconscientemente, es como si esa vida no hubiese existido, ¿no? Este es el problema en algún punto del lenguaje prosaico. Es alienante, es automatizante, hace que no veamos lo que tenemos enfrente de tan enfrente que lo tenemos. Entonces, para eso, para sacudirnos de ese automatismo, aparece el arte, aparece la literatura, dice Shklovsky, para dar sensación de vida, para sentir los objetos, para percibir que la piedra es piedra, existe eso que se llama arte. La finalidad del arte es dar una sensación del objeto como visión y no como reconocimiento. Los procedimientos del arte son el de la singularización de los objetos y el que consiste en oscurecer la forma, en aumentar la dificultad y la duración de la percepción. Bueno, el concepto es interesantísimo, pero por supuesto que le cabría la crítica de Eagleton en el sentido de que está pensando un tipo de textos muy específicos, estos que están pensando en la singularización, en oscurecer la forma, textos de formas oscuras, difíciles, dificultosos, que ralentizan nuestra lectura, que nos hacen detener del flujo constante de la vida cotidiana, para que la percepción de los objetos sea más prolongada y podamos tener un acceso, dice, como visión, podamos verlo como por primera vez y no como reconocimiento, no que nosotros reconozcamos aquellos moldes prefabricados como podría pasar con la poesía simbolista, entonces la paloma blanca, la libertad, y yo ya tengo una idea de la libertad y lo encajo dentro de esos moldes. No, la libertad tiene que ser percibida como por primera vez, tengo que tener una sensación de visión de la libertad y no de reconocimiento, ¿no? Le podríamos decir a Shklovsky qué hacemos con la unidad 4, ¿no? Dentro de la materia Introducción a la Literatura, que está dedicada al realismo, es decir, textos que no tienen una forma oscura, que no son difíciles formalmente. Esta es la crítica que le hacía Eagleton y que efectivamente nosotros la podemos compartir en el sentido de que deberíamos dejar un montón de textos que son efectivamente literarios fuera de nuestra órbita de lectura. Pero de todas maneras aparece esta idea que es interesante y que es un procedimiento que sí debemos prestarle especial atención. Es, decía yo, Ostranenie, el concepto ruso, el procedimiento de extrañamiento, de singularización, es el procedimiento principal del arte para Shklovsky, más allá de las figuras retóricas que sean necesarias para llevarlo a cabo, ¿no? Es decir, la imagen es una más entre otras. Lo importante es esto, que la literatura haga esto. Entonces, podríamos resumir acá con un cuadro. Para Shklovsky, por un lado, estaría la lengua prosaica, que significa la lengua corriente, y que se explica por el proceso de automatización, y por el otro estaría la lengua poética, que se explica por el proceso de extrañamiento, de singularización, y que tiene una fuerza liberadora desautomatizante, ¿no? Entonces, este es el concepto más importante del artículo y consta de
aquellos modos que tiene la literatura para hacer que los objetos que está presentando nosotros como lectores los veamos como si fueran vistos por primera vez. Ese es el gran concepto de Shklovsky, el concepto de singularización de extrañamiento. Cortamos acá y en el siguiente video entramos en los ejemplos que usa Shklovsky y en algunos conceptos complementarios que van a servir para seguir entendiendo un poco esta idea de literatura que está al interior del corazón del artículo.